Amigos de toda Venezuela, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro para hablar de valores. Es la cuarta edición de Entre Valores. Estaremos durante esta hora compartiendo contenidos muy importantes que nos van a ayudar, que nos permiten entrar también en una dinámica de reflexión, de paz, de construcción de ese país que todas y todos estamos soñando. Recuerden ustedes que pueden sintonizarnos a través de nuestras plataformas digitales que están saliendo en pantalla. Las obras de arte que tenemos en pantalla son parte de una novedad hoy en esta cuarta edición del programa. Lo que pretendemos con ellas es dar a conocer a nuestros artistas populares, a toda ese mundo hermoso que se ha despertado y que quiere hacerse presente. Esto que ven en pantalla, estas obras son cortesía de José Gregorio Graterón Luque. Es un artista plástico, docente y museógrafo de Guarenas. Nos presenta la serie Caracas Graffiti 2016, una exposición individual titulada Los que habitan. Las obras están marcadas por una estética de grafiteros que nos llevan a un recorrido por Caracas, retratando en sus formas una ciudad caótica abundada por el color. Agradecemos pues a IARTE por el apoyo. IARTE es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio al contenido que tenemos preparado para hoy y lo que queremos entregarles en este programa, que sé que lo van a disfrutar muchísimo. Tenemos como invitada especial a la doctora Delcy Rodríguez Gómez. Bienvenida, doctora Delcy. Gracias, Delcy es abogada egresada de la Universidad Católica, de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en Teoría Política y Social en la Universidad de Londres, maestría en Derecho Social y Sindical y doctorado en Derecho Social en la Universidad de París, entre otras muchas más cosas que podemos decir de ella en este vasto currículo. Todos los cargos que ha desempeñado de alto nivel en Venezuela, de servicio al país, entre otros, canciller de la República. Bueno, como ustedes se habrán dado cuenta, estamos usando el tapaboca. Y esto porque estamos en un momento justamente importante, crucial, del COVID-19. Les vamos a pedir permiso a ustedes y a los que están aquí con nosotros para quitarnos el tapaboca y poder conversar con mayor facilidad y poder intercambiar en este diálogo que vamos a tener. Le decía, doctora, que es un inmenso placer estar hoy aquí compartiendo este Entre Valores. Y siempre comienzo con mis invitados hablando un poco de lo personal, porque de ahí, y ahí es donde se siembran los valores iniciales, ¿no? Quisiera que nos digas qué recuerdas de tu infancia, porque eso es bien importante. Ahí está lo esencial. Familias que nos siguen, no olviden. Allí en la familia se cultiva lo que el día de mañana será el ser humano. ¿Qué nos dice, doctora? Bueno, gracias, padre, por esta invitación. Primera vez que me entrevista un padre, así que doblemente un honor estar acá compartiendo con usted. De mi infancia recuerdo muchas cosas. Lo primero, lo que usted dice, la familia, la presencia de mi madre, de mi padre, siempre él perseguido, pero un padre nunca ausente. A pesar de todas las amenazas que como familia vivimos, porque fuimos desde muy pequeños, desde que tenemos uso de razón, perseguidos, o recuerdos de visitándolo a él en la cárcel en Maracaibo, siempre él estuvo presente como ha estado mi madre. Luego el colegio, el recuerdo de un colegio, si se quiere, atípico,
Era el Colegio de los Hijos de los Empleados de la Universidad Central de Venezuela. Tenía para la época una concepción muy progresista de la educación. Bueno, nos visitaba Ali Primera, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez. Había ya de muy temprana edad educación en distintos ámbitos, del folclore nacional, del teatro. Era una escuela con un programa de formación y siempre recordamos a su directora, la doctora Thais, un programa de educación que buscaba separarse de la Venezuela oprimida por el punto fijismo, que buscaba una ruta distinta a la educación formal que respondía, por supuesto, a intereses muy hegemónicos. Este era un colegio que buscaba un camino diferente. Además que para la época también la Universidad Central de Venezuela era un referente contra, bueno, contra esa oligarquía y esa élite que gobernaba en Venezuela. Y yo recuerdo que ya en el kinder quedaba dentro de la Universidad Central de Venezuela. Cuando Rafael Caldera allanó la Universidad Central de Venezuela, nuestro colegio fue allanado también. O cuando estábamos en la primaria, estábamos al lado de la UCB y cuando allanaban la universidad, siempre el colegio era afectado. Era afectado, sí. Entonces, son recuerdos de mi infancia, bueno, de mucha felicidad, pero también de entender un contexto político que se vivía, para un niño muchas veces incomprensible, pero siempre tuvimos la guiatura tanto de mi papá como de mi mamá, ¿no? De saber entender qué era lo que estaba ocurriendo. Tu mamá, como persona, como guerrera en el hogar, ¿qué representa? Bueno, la figura principal, yo diría, primero es educadora. Ella es especialista en, valga la redundancia, en educación especial. Y mi madre siempre fue un pilar, porque con un padre perseguido, un padre encarcelado, un padre al que, bueno, dedicó su vida a la lucha política por un país digno, por un país que hiciera valer su independencia y su soberanía, justamente cuando Venezuela era entregada por las élites políticas a los intereses transnacionales y a los intereses del centro de poder en Washington. Mi papá estaba dedicado a la lucha por el país y mi mamá siempre estuvo acompañando a mi padre. Nunca hubo fisuras políticas en el seno de la familia. Y mi madre al mismo tiempo representó, así como representa el día de hoy, el pilar fundamental en la formación de nosotros. Siempre estuvo muy pendiente de la educación, estuvo muy pendiente de no sembrar odio en nuestro corazón ni rencor. Yo creo que a ella le agradecemos ese sentir por la vida desde el punto de vista del amor y no del odio, desde el punto de vista de la construcción, de la felicidad y no del rencor. Así que yo diría que mi madre es uno de los seres más amorosos que yo conozco y se lo agradezco. Ustedes intuían ya, siendo tan pequeña, intuías lo que estaba pasando a nivel político, diríamos, de algún modo olfateabas lo que pasaba alrededor, porque un niño tan pequeño, ¿qué edad tenías cuando muere tu padre? 7 años, 7 pero años. además siempre, porque de pequeños siempre fuimos allanados. Me cuenta mi madre y mis hermanos que, bueno, lo que era mi cuna fue destruida. Era una situación realmente de donde los derechos humanos realmente no valían nada. Y yo siempre lo digo, cuando fui canciller, yo nunca escuché al Sistema Interamericano de Derechos Humanos protestar por lo que ocurría en Venezuela. Nunca recibimos una carta ni una llamada del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para velar por los derechos humanos de una familia que era completamente perseguida. Desde muy pequeños nosotros teníamos acompañamiento permanente de los servicios de inteligencia y de seguridad del Estado. Íbamos al colegio y ya mi madre nos decía, ese que está allí, ese es de la DICIP de la época. De la DICIP, sí. De la DICIP o la DIGEPOL. Entonces, eso era realmente una persecución. Llegábamos a sitios de entrenamiento donde hacíamos deporte, natación, tenis de mesa, y allí estaban los servicios de inteligencia, siempre, permanentemente, tenían presencia en nuestras vidas. Así que, bueno, fue una época de constricción realmente de los derechos humanos en nuestro país. Por eso, esos discursos actuales, padre, donde sectores extremistas de la oposición que han recurrido al terrorismo para desestabilizar a Venezuela y pretenden hablar de derechos humanos, realmente no puede ser sino inmoral. Es un doble estándar, ¿no?,
cuando decimos el doble estándar en la medición de los derechos humanos. En la Cuarta República usted sabe que los derechos humanos pasaron a ser, bueno, un tema completamente vulnerado y olvidado. Olvidado, ignorado además. Si no Y, pensemos en lo que fue Leoni, por ¿no? ejemplo, Por ejemplo, la mayor época de desaparecidos, torturados, perseguidos fue el gobierno de Leoni. Y cuando uno hace el expediente de la Cuarta República, sabemos que fue un expediente permanente de violación de los derechos humanos. ahora pensar que así como su familia, son tantas familias, son millones de familias, de familias cuyos derechos han sido vulnerados, cuyos niños han sido atropellados, la infancia, en América Latina, porque no solo en Venezuela. Así Cuando es. vamos a las dictaduras del Cono Sur, nos encontramos, lo más triste era que mientras eso pasaba en Venezuela y se decía que aquí había una democracia pujante, en el Cono Sur acababan a nuestros hermanos con las El dictaduras que Plan ya Cóndor. sabemos, el Pero Plan sabemos Cóndor. que la figura del desaparecido se instauró por primera vez en Venezuela, en nuestro continente. Fue la figura del desaparecido, del torturado. Y luego, bueno, toda una política desde Washington de represión a gobiernos progresistas, nacionalistas, de izquierda, y que, bueno, culminó con dictaduras que se prestaron justamente para una violación terrible de los derechos humanos. Volvamos de nuevo al hogar, de tu papá. Yo sé que este es un tema que además respeto mucho, ¿no? Pero que lo podemos tocar porque seguramente ahí hay algún valor o algunos valores como clave que tú recuerdas que le inculcó tu papá. Claro. Mi padre, bueno, le decía, siempre permanentemente estuvo en la lucha política, la lucha social, pero nunca dejó de estar presente en el hogar. Llegaba muy tarde en la noche y yo recuerdo, era muy pequeña y lo recuerdo a él, me sentaba en la mesa y él se ponía a escribir en su máquina de escribir portátil, bueno, los documentos políticos que serían luego distribuidos en el Mm. seno del partido, a quienes correspondía. Pero yo tengo la figura y la presencia de él siempre. O nos llevaba al colegio, o los fines de semana, cuando de forma clandestina se permitía, podíamos ir a un parque. Es decir, él siempre buscó el espacio para ser un padre presente, y por eso todavía lo es. Nosotros hablamos de nuestro padre de una manera en que su ejemplo se convirtió en el acompañamiento permanente en nuestras vidas. Así que yo tengo muy gratos recuerdos con él, con mi mamá, con Jorge, con mi hermano mayor Alberto, donde siempre íbamos, bueno, a pesar de las dificultades, o nos llevaban a sitios de forma clandestina a visitarlo. Siempre, yo decía, y lo veo ahora de grande, puso en riesgo su vida para poder estar con nosotros. Y allí está el amor de un padre hacia sus hijos. El amor de un padre de querer estar, de querer enseñar, de querer formar a sus hijos, a pesar de estar, bueno, en las peores dificultades, donde incluso su propia vida estuvo amenazada, como fue hasta el final. Sí. Podríamos decir entonces que la perseverancia es uno de esos valores que han estado allí, ¿no? Así En es. ese padre, o sea, incansable en el apoyo, Yo estoy recordando en este momento algo que te escuché decir en alguna intervención, creo que fue en una actividad que tuvimos en el Cementerio General del Sur. Y hablando de padres, tú dijiste, el padre Óscar Freites nos visitaba de niños. Es así. Nuestro querido padre Freites allá En en Barquisimeto. Barquisimeto, un saludo. Y me vino ahorita a la memoria, porque dijiste algo muy bonito de ese recuerdo de infancia. Así es, bueno, el padre Freite, un gran recuerdo para nosotros, y todavía está, lo Sí, queremos, lo sí, sí. amamos mucho. El padre Freite tuvo una gran participación en apoyo a la lucha política por la independencia nacional. Hay que reconocérselo. Usted sabe, usted que Sí, viene de ese mundo, sí. sabe las dificultades que eso puede presentar en la élite eclesiástica. Pero el padre Freite siempre estuvo allí para nosotros, apoyaba a los guerrilleros, apoyaba a los estudiantes que batallaban y luchaban también por ese proceso de soberanía, de libertad y de independencia. Y el padre Freite nos visitaba permanentemente cuando éramos unos niños. Y siempre, el presidente Maduro a veces se ríe de mis anécdotas con el padre Freite, porque yo padezco de asma desde muy pequeña. Y el padre, mi mamá lo llamaba, cuando a mí me daban las crisis de asma, lo llamaba para que viniera
acompañarnos, a rezar, a pedir por mi salud. Entonces, el padre Freite desde muy pequeño siempre es un referente, sin duda alguna, no solamente es un referente espiritual, sino que es un referente político. Más adelante yo estudié en un colegio de monjas salesianas y pedía que invitaran al padre Freite para que diera misa en el colegio, pero era Un poco difícil, poco ¿no? difícil, sí. Bien, después de todo este dolor y de esta situación, de todo esto que tuviste que vivir, me viene a la memoria un poema hermoso que se llama Mi venganza personal, De Tomás Borges. de Tomás Borges, ese gran revolucionario, sandinista, poeta, escritor. Él dice, bueno, el poema, ya sabes, el título lo dice todo, Mi venganza personal, no lo vamos a citar en toda su extensión, en toda su extensión, pero te pregunto, ¿coincides con el autor del poema en lo que afirma? Completamente. Una vez lo cité y generó una polémica a quienes no entienden ni de poesía, ni de vida, ni de amor. Cito Por un favor. trocito solamente. Mi venganza personal será entregarte estas manos que una vez maltrataste sin lograr que abandonaran la ternura. ¿Existe espacio para el rencor en el corazón de Delcy? No. Y ese es un poema que nosotros lo leímos desde muy pequeños también, entendiendo desde la realidad que se escribieron esos versos. A Tomás Borges le habían asesinado a su familia y luego frente a los asesinos de su familia, él escribe este poema. Justamente es, yo no voy a responder como tú, yo no te voy a asesinar, yo no voy a asesinar a tus hijos, yo no voy a asesinar a tu esposa. Y yo creo que eso es una enseñanza desde el amor. Claro. Nada se puede construir si no es desde el amor. Yo pregunto, ¿qué fuerza desde el odio, desde el rencor, permite la construcción positiva? ¿Qué fuerza desde el odio, el rencor, la destrucción permite avanzar en un proceso donde se acumule fuerza positiva? No es posible, eso está completamente negado. Por eso es que siempre he dicho que la revolución bolivariana, profundamente humanista, está basada en el amor. No puede construirse desde el odio, no puede construirse desde la revancha y jamás podríamos ser como ellos. Por eso el tema de los derechos humanos, sé que además el presidente Nicolás Maduro así lo siente en sus huesos, en su piel, porque él también fue desde muy joven perseguido. Sí. Y sabemos que para nosotros, para el gobierno de la Revolución Bolivariana, el tema de los derechos humanos es crucial y es fundamental. Es sentir las mismas injusticias, no se debe permitir. Cuando ha habido casos, inmediatamente se busca actuar, padre. Yo sé que usted es un denunciante y lo acompañamos siempre en sus denuncias. Investigamos, vemos. No se puede concebir en este espacio de construcción de una Venezuela de humanista, de una Venezuela que busca justamente, bueno, la emancipación de las personas, de los seres humanos, que está basada en la igualdad de los seres humanos, no tiene cabida la violación de los derechos humanos. Además es algo contra lo que hemos luchado tantísimo, que nos Así es. afectó tanto durante tanto tiempo. Yo no quiero desprenderme de Borges todavía porque ahora quisiera también referirme a un antivalor feísimo en la política, que es la deslealtad. Y tenemos de eso, tenemos desleales, tenemos personas que han fallado. Quiero citar un texto también de Borges. Dice Tomás Borges, me siento orgulloso de seguir siendo sandinista, de seguir siendo fiel a la bandera rojinegra de nuestro partido, de seguir siendo fiel a nuestra organización revolucionaria y morir orgulloso de tener la frente levantada y no haber sido desleal con mis principios, ni desleal con mis amigos, ni con mis compañeros, ni con mi bandera, ni con mis gritos de combate. Hay que ver lo que significa ser de una sola pieza para escribir esto, esta lealtad a toda prueba hasta el final. Me siento orgulloso, pero uno se encuentra también con estas actitudes desleales que ya lo sabemos y el pueblo que nos ve sabe que le han hecho muchísimo daño a todo el proceso, a este proceso revolucionario que hemos vivido.
Así es, padre. Y tiene que ver con algo con lo que usted inició este programa, los valores. La lealtad es un valor que se inculca desde muy pequeño en la familia. La lealtad se construye también desde el ejemplo, no es algo que se decreta, la lealtad no se decreta, la lealtad se siente, se concibe en conciencia además. Imagínese usted un proceso, cualquier proceso de emancipación, cualquier proceso revolucionario basado en la deslealtad, está destinado necesariamente al fracaso. Por eso la creencia en los valores, la creencia profunda en el pensamiento político, ideológico que se enarbola, es fundamental para que no se den estas distorsiones en procesos. Cuando uno ve las traiciones, por ejemplo, hemos tenido traiciones en esta revolución, pero uno sabe que desde el inicio estaban marcados a la traición. Uno sabe que estaban desviados a la traición por comportamientos. Hay muchas señales que pueden mostrar que una persona se aparta del camino correcto. ¿Cómo Muchas. cuáles? Eh, por ejemplo, la prepotencia, el pensar que se es más que otras personas, el pensar que se es superior. La arrogancia. La arrogancia. El presidente Maduro siempre nos habla de la humildad. El encumbramiento. De la autocrítica. El encumbramiento en un despacho bien lejos del El pueblo, apego ¿no? al poder por el poder y no el poder para el servicio. Allí se empiezan a ver distorsiones que conducen, bueno, a un antivalor como es la deslealtad. La corrupción, por ejemplo, marca la traición también. Son los antivalores. Por eso es muy importante. Su programa, el nombre de su programa es Entre valores. absolutamente adecuado. Es retomar raíces de formación. Y creo que, bueno, eso es fundamental para sustentar unas batallas históricas como la que nosotros libramos. No es cualquier batalla, son batallas históricas. Cada día de sustento, de victoria de la Revolución Bolivariana es una batalla histórica que se va acumulando, como fue todo nuestro proceso independentista, las batallas que se ganaron, las que se perdieron, pero aquí estamos como un país independiente. Creo que la historia va dando de sí y nos va diciendo en cada momento qué debemos hacer. Creo que este era el momento de un espacio, ¿no?, sobre valores. Así es. Y sobre todo cuando en muchas oportunidades, incluso he planteado, en alguna oportunidad yo recuerdo que cuando comenzamos el Movimiento por la Paz y la Vida, un planteamiento que yo hice fue: ¿y por qué no hacemos de la materia de valores un eje transversal desde el preescolar hasta la universidad, ¿no? En aquel momento tuvo una gran aceptación. Yo recuerdo que la primera combatiente, que era la que estaba coordinando la Comisión por la Paz y la Vida en ese momento, fue la primera que dijo: yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y eso sigue abierto, ¿no? Dentro del pensum, que valores sea un eje transversal de nuestra educación. Y lo fundamental, padre, los valores se inculcan, no se decretan, se enseñan, se ejemplifican. ¿Cómo inculca, por ejemplo, el amor a la patria? Eso no es algo que se firma un decreto y uno dice, todo el mundo debe amar a la patria, ¿no? Es un proceso de formación, de enseñanza, de aprendizaje. Así que, bueno, los valores deben estar presentes en todo proceso de formación y de educación. Por eso le decía, volviendo al inicio, cuando usted pregunta sobre mi infancia, recuerdo mucho lo que fue el proceso de educación en mi escuela. Y además mis padres, tanto madre como madre, vigilando lo que a nosotros se nos enseñaba, vigilando que la historia que se nos diera de Venezuela fuese la correcta, que la historia universal fuese la correcta, no la historia de los dominantes, no la historia vista desde las glorias de los poderes hegemónicos, no, era, era Bolívar, era el Bolívar como un padre, Bolívar como en lo que es, pues como el libertador de esta patria y de la patria grande. Y mi papá siempre revisaba qué les están enseñando. Y nosotros íbamos con posturas, incluso muchas veces con posturas no cónsonas, pero bueno, se daba el debate y se daba la discusión. Incluso citaban a veces a los padres, bueno, porque están diciendo, sus hijos están diciendo esto. Entonces, ese proceso democrático de formación en la educación también es muy apropiado para inculcar los valores. Le repito, no se decreta, se inculca, se enseña y se forma. De la importancia que juega la escuela en eso, ¿no? Yo recuerdo
tengo varios recuerdos de eso, pero tengo el concepto de la historia de Venezuela que aprendí en segundo grado, creo, tercer grado. Y esta historia, este concepto decía, historia de Venezuela, y uno tenía que aprenderlo de memoria. Es la relación de los hechos sucedidos en Venezuela desde que Cristóbal Colón descubrió América hasta nuestros días. Esa era la historia que nos enseñaban. ¿Y dónde quedaban nuestros indígenas? ¿Y dónde quedaban nuestros No, esto no antepasados? existía. Todo eso se borraba así de un brochazo. Así es. Vamos a un corte, el tiempo pasa veloz y ya volvemos con más de Entre Valores, hoy conversando con la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez. Más de Entre Valores. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras plataformas digitales que están saliendo en pantalla. Las obras que ven aquí eh, a mi derecha son un regalo de verdad, cortesía de José Gregorio Graterón Luque, artista plástico, docente y museógrafo de Guarenas. Nos presenta la serie Caracas Graffiti 2016, una exposición individual titulada Los que habitan. Las obras están marcadas por una estética de grafiteros que nos llevan en un recorrido por Caracas, retratando en sus formas una ciudad caótica, abundada por el color. Agradecemos a IARTE, que es un ente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, por ese apoyo, para dar a conocer también a nuestros artistas. Y continuamos con más de Entre Valores y dialogando con nuestra entrevistada de hoy, la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez. Algo que me he preguntado, yo sé todos los espacios que has ocupado, lo sabemos los venezolanos, todos los espacios tan importantes que has ocupado en la política venezolana, esas oportunidades en que las hemos visto desde la ONU, defendiendo al país y sentirnos orgullosos de ti. Gracias, padre. Eh, pero por otra parte, mi pregunta es, ¿te ha costado ganarse ese espacio como mujer en un mundo latinoamericano o mundial donde pareciera que la diplomacia y una serie de puestos importantes en este campo están como reservados al hombre? ¿Lo has notado? La política sin duda es machista, pero con Chávez avanzamos muchísimo, con el presidente también, de consolidar, bueno, lo que debe ser la igualdad entre el hombre y la mujer, nada distinto a eso, nada más natural que eso. El presidente Maduro siempre nos está diciendo puros hombres en el gabinete y dónde están las mujeres. Es decir, es un reclamo de que la mujer ocupe un espacio que corresponde. Pero yo digo, bueno, como el yin y el yang, la mujer y el hombre, Sí. porque no se puede defender la mujer desde un espacio solamente para las mujeres, es un espacio para el hombre y para la mujer, pero la equidad de género, la igualdad de género, creo que ese es el concepto, no patriarcal, sino de igualdad, debe ser de igualdad. Y cuando vamos a estos espacios internacionales, padre, lo hacemos desde la voz de Venezuela, de defender a nuestro país. Así que no he sentido ataduras de ningún tipo, ni siquiera cuando en la Organización de Estados Americanos, la moribunda, tenía a ese esperpento llamado Almagro a mi lado, era la voz de Venezuela, era la voz de nuestra patria. Y a pesar, bueno, de ser hombre y de un espacio tomado principalmente por los hombres, era la voz de nuestro país. Y así lo asumía, además, así lo asumía. Creo que ahí también estaba la fuerza de nuestras mujeres. La mujer venezolana es muy fuerte. La mujer venezolana, bueno, ha tenido que levantarse sobre espacios de machismo.
muchas veces propiciadas por las propias mujeres, ¿no? Hay que ser autocrítico allí. Pero la mujer venezolana, bueno, trabaja, tiene que dar sustento a los hijos, lo vemos, usted lo ve mucho, donde hay madres solas, sin el acompañamiento de un esposo, de una pareja, para levantar una familia completa. La mujer venezolana tiene esa fortaleza. Y cuando nosotros vemos mujeres de otros países, de otros continentes, sabemos que la mujer venezolana tiene un tesón particular y especial. Yo lo atribuyo también a nuestras heroínas, a nuestros aborígenes, a nuestros indígenas, que es una mezcla de todo eso. Cuando tuviste esas intervenciones así tan brillantes y que las recordamos los venezolanos, recordabas a tu papá en lo íntimo, lo recordaste, estaba como la memoria de él ahí. Siempre está, y está también en la memoria de todos los que han ofrendado su vida, ¿Qué te padre. hubiera dicho tu papá después de ese discurso, por ejemplo, eh, en la OEA o en la ONU? No olvido cuando pusiste en su sitio a Macri. Esos fueron momentos estelares, ¿no? Yo creo que, no sé qué le Yo hubiera creo dicho tu papá, que ¿qué le diría? ¿Qué frase hubiese...? lo que dicen nuestros padres desde amor de padre. Ajá. Mi mamá siempre nos lo dice, estoy orgulloso de ustedes. Pero es la proyección de lo que ellos nos enseñaron a Ajá, nosotros. Saben claro. que es un camino que no se ha perdido, saben que la formación que nos dieron, el sustento que nos dieron, fue basado en esos valores que usted tanto, tanto ha referido, ¿no? Tengo aquí también algo que quise recordar al Gabo, ¿no? En una oportunidad, Gabriel García Márquez expresó que cuando se permitió que el narcotráfico penetrara la política, esto lo dijo así textualmente el Gabo, cuando se permitió que el narcotráfico penetrara la política en Colombia, se le hizo un gran daño a los valores del pueblo colombiano. Yo te pregunto, ¿tú crees que estos grupos políticos que han ido surgiendo últimamente en Venezuela, en el escenario político, y que ellos mismos saben que están apoyados por elementos tan negativos como el narcotráfico, el paramilitarismo, han caído en la cuenta del daño que pueden estar haciendo y que harían a los valores del pueblo venezolano, a los valores como tal, de la patria? Y yo creo que es que no tienen valores, están impulsados por los antivalores, justamente. La penetración del narcotráfico en la política colombiana es en todos los niveles. Recientemente vimos el escándalo de la vicepresidenta de Colombia, ¿no? Su familia vinculada al narcotráfico. Pero hemos visto embajadores, el propio presidente, ¿no? La estirpe uribista, que tiene sus raíces en el narcotráfico Sí, también. sí, sí. Es la narcopolítica. Y ese es el debate, ese es, digamos, la principal contradicción que tienen ellos en este momento con Venezuela. Yo lo he dicho anteriormente, la relación narcótica que existe entre Colombia como principal productor de cocaína del mundo y los Estados Unidos como principal consumidor y además principal país legitimador de los capitales del narcotráfico. Esa relación narcótica está perturbada por la posición geográfica de Venezuela y que ellos no tienen el poder político en Venezuela. Por eso es muy peligroso. Cuando nosotros vimos los vínculos de Juan Guaidó con el narcotráfico colombiano, es muy peligroso, porque pretenden narcotizar la política en Venezuela. El pueblo venezolano no es Colombia. El pueblo venezolano ha dado derrotas permanentes a este intento de posicionar el narcotráfico en Venezuela. Lo vimos el 3 de mayo con el intento mercenario. El sustento político de la incursión mercenaria fue el narcotráfico. Buscan por todas las vías el narcotráfico desde la DEA, porque sabemos el Sí. papel que juega la DEA en el narcotráfico en nuestra región. Ellos necesitan necesariamente, valga la redundancia, ellos necesitan a Venezuela por posición geográfica, salida hacia el Caribe, salida hacia África, salida hacia Europa, pero también necesitan el poder político en Venezuela para poder utilizar amplia y abiertamente nuestro territorio a los fines de consolidar todo lo que es el negocio del narcotráfico. Y digamos, ese es ahorita el enfrentamiento más duro que nosotros tenemos con el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no nos sanciona por antidemocráticos, el gobierno de Estados Unidos no nos sanciona por otra razón, sino porque no somos un gobierno prestado al narcotráfico.
Ellos premian a Colombia porque saben que la política y el poder político en Colombia lo tiene el narcotráfico. Y por eso tienen sus bases militares en Colombia para amenazar a Venezuela. Y por eso dan apoyo económico a Colombia, no para erradicar la producción de droga, porque más de 10.000 millones de dólares se destinaron desde Estados Unidos en el Plan Colombia para erradicar los cultivos y ahorita sigue siendo el primer país productor de droga en el mundo. Entonces, esa confrontación histórica, además, usted sabe, el proyecto Monroe versus el bolivarianismo, está hoy, bueno, empapada y salpicada por el tema del narcotráfico, que lo hace aún muchísimo más grave. Ese es el antivalor mayor. El narcotráfico, si tuviéramos que hablar de valores, es el antivalor mayor. Y estos sectores de la política venezolana, minoritarios, felizmente, extremistas, acuden a todas las formas posibles de desestabilización para poder aferrarse y tomar el poder al servicio del narcotráfico. Ahora hay algo que me parece tan peligroso, mirándolo desde el punto de vista de los valores, ¿m? Y es cómo cuando una persona que sabe que está que está en la palestra pública, que está ejerciendo una acción política, como el caso que mencionábamos de grupos políticos que nunca se preguntan, por ejemplo, el modelaje que yo estoy ofreciendo a la juventud, a los niños que me están viendo, porque es que ahí está también lo más grave. Sí, por eso el Gabo tenía toda la razón, y sí es lo peor que le pasó, porque es que después esto va permeando, y el pequeño, el niño que está viendo la televisión, se da cuenta que un candidato, o uno que dice ser candidato, o que dice ser presidente del Poder Legislativo, por ejemplo, está aliado con la gente que maneja la droga en Colombia, por ejemplo. Así es, está aliado con grupos narcotraficantes, El peligro está es ese. aliado con el paramilitarismo colombiano, buscó entregar nuestro territorio a Esequibo, es decir, en toda su actuación está presente el antivalor. Ha tomado los recursos públicos para su propio beneficio, ¿no? Porque lo que estamos viendo con el tema de los activos de Venezuela en el exterior ha sido para Venezuela, ha sido para el pueblo venezolano, no, ha sido para sus propios beneficios y para entregar el botín a sus amos, a sus dueños, que son en última instancia quienes le tienen el guión de actuación y lo utilizan como una marioneta, tal cual lo que es, una marioneta criminal para hacerse de los recursos de Venezuela. Bueno, hemos mostrado suficientes evidencias de cómo se ha dado este proceso, de cómo recursos de Venezuela, del Banco Central de Venezuela, que son nuestras reservas internacionales, patrimonio del pueblo venezolano, simplemente con un plumazo son transferidos de las cuentas del Banco Central de Venezuela a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ese es el papel que juega este grupo, que nada se puede decir que es un grupo político. Yo no veo actuación política alguna allí. Por eso usted dice, ¿qué le pueden enseñar a los niños? Nada, nada bueno, porque no están pensando en los niños, no están pensando en el futuro del país. Venezuela no es su prioridad, Venezuela es su instrumentalización para satisfacer intereses transnacionales. Así que, bueno, volviendo insistentemente en este tema, lo que priva es los antivalores nacionales, porque es un proyecto antinacional, no es un proyecto nacionalista, no es un proyecto basado en la independencia de Venezuela, es un proyecto basado, y lo vimos en ese adefesio jurídico que firmaron con esta empresa mercenaria, donde le daban todo el poder político a la empresa mercenaria, podían masacrar a nuestro pueblo, podían quitar de un plumazo la libertad de expresión, sustituían la Constitución, sustituían a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una cosa completamente insólita e ignorante, padre, de nuestro origen e ignorante de nuestra historia. Porque si algo ha marcado la historia de Venezuela es que somos un país antiimperialista y de un plumazo entregaban a nuestro país, entregaban los recursos, entregaban el botín, entregaban el tesoro y le daban el poder político. Para eso es que ellos quieren el poder. Somos herederos del más grande antiimperialista de América, que fue Bolívar, ¿no? Así es. Ahora, hay algo que está también en el tapete en este momento y es Guyana, nuestro territorio en reclamación, esa parte que es nuestra, que es venezolana. ¿Cómo tiene que actuar
el pueblo venezolano frente a esta nueva amenaza? Sería una de mis preguntas. Y la otra, ¿qué recomendarle? Porque a mí me preocupa. De momento había estado como fuera del tapete mediático y la gente no sabe de qué se trata. Hay gente que no sabe de qué se trata. Que sí, bueno, el Esequibo, pero tienen una remota idea, ¿no? El sol de Venezuela nace por el Esequibo y todo se queda ahí. ¿Por qué tenemos que reclamar el Esequibo? Entonces serían como esas dos cosas. ¿Cuál sería la actitud y si el pueblo venezolano requiere más formación en este campo? Estoy de acuerdo que sí. Venezuela desde que nació como país, nació con su territorio Esequibo. Y bueno, fue producto, fue víctima de uno de los despojos territoriales más grandes cometidos hace más de un siglo. Cuando revisamos los despojos territoriales de la época, cometidos principalmente por el Imperio Británico, el territorio Esequibo es uno de los más extensos, más de 159.000 kilómetros cuadrados, una barbaridad. Ahora bien, Venezuela, como usted bien sabe, padre, venía en 1966, firmó con Guyana el Acuerdo de Ginebra. En el momento que se firma con el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra, nace el Reino Unido, Inglaterra le concede la independencia a Guyana en ese acto. En el Acuerdo de Ginebra, en 1966, entonces ya Guyana pasa a ser una república independiente, no una colonia bajo el dominio inglés, y a partir de ese momento, 1966, existe un instrumento jurídico para dirimir esta controversia territorial, donde Venezuela, sin duda alguna, tiene los derechos legítimos sobre el territorio Esequibo. Bueno, 1966, este es un acuerdo, padre, que contempla distintos mecanismos de negociación política. ¿Para qué? El propósito, razón, naturaleza del Acuerdo de Ginebra es lograr buscar una solución práctica y satisfactoria para ambas partes. Es decir, el acuerdo en sí mismo excluye la judicialización del tema del Esequibo, porque una solución práctica y satisfactoria para ambas partes, que satisfaga una parte y satisfaga la otra, supone un acuerdo entre las partes. Llevar el tema a un tribunal, obviamente con una decisión, con una sentencia, hay una parte que va a salir perjudicada y hay una parte que va a salir beneficiada. Es por eso que el Acuerdo de Ginebra es quizá uno de los poquísimos, yo diría el único, instrumento jurídico válido, firmado en la Organización de las Naciones Unidas, está depositado en la Organización de las Naciones Unidas para buscar de forma pacífica una solución a esta controversia territorial. Y las Naciones Unidas, como garante de la paz y la estabilidad en el mundo, bueno, tiene depositado este instrumento jurídico. En el año 2015, con el nuevo gobierno en Guyana, comienza una situación muy extraña. De un día para otro, este gobierno empieza a atacar a Venezuela con insultos, improperios. Llegó incluso a ofender la memoria de nuestro padre libertador, siendo una máxima provocación. Marcaba a partir de ese momento, año 2015, una instrumentalización de la empresa ExxonMobil, una empresa petrolera estadounidense, para quedarse con el petróleo que hay en ese territorio. Ese territorio es rico en petróleo, además de otros minerales. Y entonces esta transnacional, bueno, prácticamente dueña de ese gobierno en Guyana, comienza a instrumentalizarlo para atacar a Venezuela. Nosotros, si usted recuerda, padre, el presidente Nicolás Maduro pide al secretario general de las Naciones Unidas que intervenga y designe el buen oficiante. ¿Para qué? Para seguir con las negociaciones políticas, para conseguir a través de estos mecanismos que contempla el Acuerdo de Ginebra, conseguir una solución. Venezuela, de hecho, en ese proceso llevó propuestas muy concretas. Llevó propuestas de, bueno, mire, vamos a hablar sobre estos temas. Uno de esos temas, por ejemplo, Guyana ha venido disponiendo unilateralmente del territorio Esequibo sin contemplación ni anuencia de Venezuela. Eso viola flagrantemente el Acuerdo de Ginebra. Guyana además ha destruido ese territorio, el medio ambiente en ese territorio, con la minería ilegal, la explotación del oro. Bueno, nosotros dijimos, vamos, esto no es un tema no solamente de interés de Venezuela, esto es un tema de interés de la región porque hay un impacto ambiental muy importante en ese sentido. Venezuela fue con una propuesta.
Extrañamente, el secretario general, el nuevo secretario general, dio una recomendación, la recomendación de ir a la Corte Internacional de Justicia. Venezuela ha tenido una posición histórica, que es una posición de Estado, que es decir, Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Y además que siendo una recomendación del secretario general, deben las partes, ambas partes, ponerse de acuerdo voluntariamente para acudir a la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál ha sido la posición de Venezuela frente a esta demanda unilateral de Guyana, que además es sin precedente porque pretende asesinar el Acuerdo de Ginebra de 1966 y decir algo insólito, fuera de toda cabalidad? Y es decir, que está vigente el laudo arbitral de 1899, que bueno, buscaba darle a los poderes imperiales el territorio venezolano del Orinoco hacia abajo, con toda la fachada atlántica del delta. Claro. Muy peligroso, muy peligroso. Obviamente nuestra posición ha sido firme, consona con nuestra tradición histórica de no reconocer la Corte Internacional de Justicia, pero además yo recientemente hacía la siguiente pregunta. En 1899, ustedes saben que ese laudo es nulo e írrito por cómo se llegó a ese laudo, Guyana no existía como república independiente. Guyana Era una colonia. era una colonia británica. ¿Por qué Guyana hoy, año 2020, 2019, 2018, pretende desconocer incluso su propia independencia, buscándole validez a un laudo que ni siquiera él formaba parte como república? Es una pregunta que se tiene que hacer el pueblo de Guyana y tiene que responderse el pueblo de Guyana, porque este gobierno, de forma tan vulgar, está renunciando a su soberanía y a su independencia para satisfacer los intereses petroleros de la ExxonMobil en este territorio. Porque lo que está detrás de todo esto es la ExxonMobil. ¿Cuántos conflictos entre países han causado las transnacionales petroleras? Por eso la posición de Venezuela es, usted me pregunta, ¿qué debe tener el pueblo venezolano? Unión nacional. Unión nacional. Todo el pueblo venezolano. Y la semana pasada, bueno, tuvimos la reunión de la Comisión Presidencial, donde además de representantes de los poderes públicos nacionales, también está representada la oposición venezolana. Y la posición es única, unívoca, sobre la defensa del territorio Esequibo. Es nuestro territorio, estamos defendiendo la integridad territorial de Venezuela. Pero sabemos que esta estrategia y estas acciones forman parte, un paso más, de todo el proceso de agresiones que hay contra Venezuela para atentar contra nuestra integridad territorial, pero también para eliminarnos como patria. Claro. Volvemos a los valores. El amor a la patria no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Es el amor a la patria, es el amor a nuestro territorio como lo que somos y es la defensa de nuestros derechos legítimos sobre ese territorio. Una cosa que a mí siempre me ha preocupado es el sentido de pertenencia como un valor, ¿no? Como un valor político además, ¿no? Un valor social. Y yo a eso invitaría hoy al pueblo venezolano también, ¿no? Haciéndome eco de sus palabras. Usted decía, la unión nos invita a estar unidos Así en este es. momento. Y unidos por algo que yo defiendo porque eso es mío. O sea, porque la Guayana Esequiba es venezolana, es de todas y de todos los venezolanos, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados y de los que vendrán. Por eso ahí no cabe partido político. Bueno, hubo versiones que mostraban, padre, cuando se da este proceso, se inicia este proceso ante la Corte Internacional de Justicia, que tanto los abogados como los vuelos del canciller para entonces, el canciller Greenwich, para ir a La Haya, los pagaba la ExxonMobil. Es la instrumentalización de un gobierno a los fines de una transnacional, en este caso de una transnacional estadounidense, que permanentemente busca la provocación armada contra Venezuela. Porque, bueno, hemos tenido experiencias donde nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha tenido que echar de nuestras aguas jurisdiccionales a embarcaciones de la ExxonMobil o privadas que buscan violentar nuestras aguas jurisdiccionales.
Así que, bueno, padre, estamos haciendo un llamado a la unión nacional, a la conciencia nacional, a defender nuestro territorio, como siempre lo hemos hecho, a través de la paz, a través del respeto del derecho internacional público, a través del respeto a los instrumentos jurídicos. Cuando uno ve todas estas artimañas que están detrás, se pregunta por la moral en la geopolítica, ¿no? La moral en la diplomacia también. Ahí tiene que estar la moral. Uno no sabe si es la moral la inmoralidad de la geopolítica o la geopolítica de la inmoralidad. Pero en definitiva, eso está detrás, la falta de valores. Son los poderes fácticos que están al margen del sistema multilateral de naciones, que están al margen de la legislación multilateral, porque los poderes fácticos gobiernan, ¿no? Las transnacionales gobiernan, las transnacionales de la comunicación gobiernan, las transnacionales financieras gobiernan. ¿Y quién las regula? Porque los estados soberanos nos regula el derecho internacional, nos regula la Carta de las Naciones Unidas, nos regulan las convenciones internacionales. Pero ¿quién regula los poderes fácticos, padre? Además, los poderes fácticos ignoran a los pueblos. Así es. Totalmente. La voz de los pueblos no existe. Para nada. Ya estamos acercándonos al final. Y yo sé que tú, voy a usar una palabra bastante popular, tú pateaste calles y caminos de Venezuela fundando y trabajando con Somos Venezuela, ¿no? Hay que ver lo que eso significó, ¿no? Fuiste a todos los rincones. Pensando en eso, como mujer de valores, que eres formada en una familia con valores, que estamos en este momento reflexionando, ¿qué valores necesita Venezuela que cultivemos? La familia, porque tú te encontraste con mucha familia. ¿Qué valores tendríamos que cultivar, que así como puntuales, y que sirva esto como un mensaje final a todas y a todos los usuarios que nos siguen a esta hora? Afianzar el amor a la patria, sin duda alguna. Esto fue una experiencia en mi vida única. Le agradezco al presidente Nicolás Maduro esa confianza porque me permitió ir por todo el país. Venezuela realmente es un gran país. No porque soy venezolana lo digo. Somos un gran país. Por nuestra gente. Nuestra gente tiene grandes valores, padre. Nuestro pueblo es trabajador. Nuestro pueblo no es un pueblo que espera que le den la comida. Nuestro pueblo hace la comida. Nuestro pueblo es un pueblo que defiende, incluso intuitivamente defiende nuestras raíces históricas. Cuando vemos Venezuela, además, sus paisajes son extraordinarios. No hay otro país en el mundo porque no lo hay. Lamento la falta de modestia, padre, pero Venezuela tiene unos paisajes extraordinarios. Cuando nosotros lo mostramos en el exterior, la gente queda impactada de lo que es Venezuela, de sus paisajes, pero también su gente, porque el pueblo venezolano es noble, es humilde, es alegre, siempre tiende la mano. No se complica. Y por eso hemos sido También. un país receptor de migraciones. Nosotros no rechazamos a nadie, nosotros lo acogemos como nuestro, como una gran familia. Pero si usted me pregunta qué valor afianzar, yo digo afianzar el amor a la patria. No es porque no hay amor a la patria, lo hay, pero para nosotros debe ser el valor más grande como pueblo. Y Ali nos enseñó que la patria es el hombre. Así es. Luego, amar a la patria y enseñar a amar a la patria es enseñar a amar la cultura, a amar el folclore, a amar Nuestra identidad. nuestra identidad. Que lo buscan destruir, eso es lo que buscan destruir, el gentilicio venezolano. No es solamente nuestro territorio lo que es una amenaza y no tener el poder político, es el gentilicio, lo Ya. que hablábamos, ¿no? Al inicio. Sí. El más grande antiimperialista fue Simón Bolívar, Ayacucho, Miranda, todos nuestros héroes y heroínas antiimperialistas. Bueno, sobre ese gentilicio somos hoy la impronta de ese pasado, pero que proyectamos un futuro de independencia. Vicepresidenta, ha sido un placer, de verdad que le agradecemos tanto que hayas venido a conversar con el pueblo venezolano, porque eso trata de ser este espacio entre valores, un espacio donde nos encontremos para hablar de temas que todos tengan como trasfondo eso que tenemos que cultivar desde la familia, desde la escuela, desde la calle, desde todos los espacios donde nos encontremos, ser maestros y maestras
en valores para que esta Venezuela pueda alcanzar lo que todas y todos estamos soñando. De este modo hemos llegado al final de otro espacio para ustedes entre valores. Les deseo que tengan mucha paz y que Dios les bendiga.